no están acá para escuchar mis problemas, sino están acá para escuchar la mañana del centro, están para escuchar a los entrevistados. Y en este caso ya movemos con un entrevistado. Si vino bien el retraso, sí, ya no me tienen que fumar a mí solito acá, aguantar a mí solo, sino que vamos a arrancar la mañana del centro con un concejal que nos ha venido a visitar, con Fernando Poggio, para hablar un poco de, obviamente, lo que fue... Le voy a preguntar por un balance. Te voy a preguntar, Fernando, por un balance legislativo, sí, 2024 y las perspectivas 2025 también, teniendo en cuenta que, bueno, entramos a transitar un año electoral ahí que empiezan las definiciones también, ¿no? ¿Cómo estás, Fernando? Buen día, gracias por venir ante todo. No, gracias a vos por la invitación y bueno, por lo menos pudiste llegar. Sí. Hay Sí, muchos sí. que hoy no están pudiendo llegar porque no hay colectivo, pero bueno. Bueno, sí, pues es un tema que habíamos estado charlando contigo justamente la última oportunidad que te invitamos aquí a la mañana del centro. Bueno, compañero tuyo de bancada, Fernando Cavani, hacía un posteo también. Bueno, ¿cómo ves esta realidad de lo que está pasando hoy con Entupse? No, bueno, es un conflicto al que nos ha llevado todos el intendente Britos. En primer lugar, por no cumplir con los acuerdos y con el convenio colectivo de trabajo, ni con los acuerdos que se fueron estableciendo a lo largo del año pasado en relación a los sueldos que le tienen que pagar. Digamos, hoy los choferes de colectivo están llevando adelante estas medidas en función también de todo lo que se les adeuda, que les corresponde por esos convenios colectivos, que son distintos al del municipio. Recordamos que hoy la empresa, o sea, Entupse es una empresa municipal del Estado. Esa empresa obviamente pertenece al municipio, pero lo que es la actividad del rubro está encuadrada dentro de la Unión Tranviaria Automotor, digamos, en función de lo que establece la ley y que obviamente sus trabajadores forman parte de ese rubro y por ese convenio colectivo de trabajo, que es distinto al del resto de los municipales. En esos acuerdos, bueno, los empleados fueron perdiendo parte de sus ingresos porque no se le fue reconociendo algunos de los aumentos y paritarias. Y esto derivó en una situación insostenible también para los trabajadores, ¿no? Porque siguen resignando y hay un encaprichamiento de parte del intendente municipal de poder quebrar la voluntad del gremio de los trabajadores solamente por el hecho de no tener una derrota, entre comillas, gremial, ¿no? Y me parece que acá los trabajadores, más allá de ganar o perder, lo que no quieren es seguir perdiendo poder adquisitivo y que se vaya cumpliendo lo que se establece en el convenio colectivo de trabajo. Bueno, a este escenario nos ha llevado el propio municipio, porque, por lo que yo tengo entendido, llegan sus funcionarios de Britos a un acuerdo por ahí en el Ministerio de Trabajo o con el gremio y después no se cumple. Entonces, la verdad que es una situación desesperante también para los trabajadores que en el medio están también viendo cómo el municipio quiere, amenaza permanentemente con disolver la empresa. Obviamente eso no es viable, por lo menos en el corto plazo, en función de lo que significa la ley de la sociedad del Estado, porque está regida por esa ley, que es una ley nacional y que se cumplen determinados requisitos para poder disolver una empresa. Y la verdad la contradicción es, sí, vamos a disolver, pero vamos a municipalizar. Bueno, hoy la empresa es del Estado municipal. Y después, bueno, la verdad que hay una serie de pasos que lo quisieron hacer todos juntos el año pasado, en un mismo día prácticamente, en una semana. Quisieron declarar emergencia de transporte, quisieron disolver empresa, quisieron otorgarle facultad al Ejecutivo para avanzar en una serie de pasos que la verdad que no se pueden hacer o dar así porque sí, en función de las responsabilidades legales, institucionales, que se tiene sobre esas cuestiones. Y bueno, al final no lo pudo hacer, obviamente porque desde nuestro bloque planteamos nuestras objeciones a ese tipo de maniobras. Y la verdad que, bueno, con buen tino me pareció acertada la decisión del Ejecutivo de retroceder en ese sentido, pero
lo tienen en carpeta y amenazan con eso cada vez que escala este conflicto. La cuestión es que hay que resolver este problema porque Chivilcoy es muy grande, hay mucha gente que está necesitando del transporte, Sí. y además, Sí. y hay que decirlo, han dejado caer la empresa y han dejado caer en estos años la flota de colectivos, y eso es un dato que es pura y exclusiva responsabilidad de las autoridades que pone el Ejecutivo Municipal actual. Sí, pero bueno, de hecho estamos permanentemente en las redes sociales, fundamentalmente del municipio, estamos leyendo personas que están esperando, cuando digo personas me refiero a pasajeros, Sí. usuarios que están esperando una respuesta, que hace un mes, ya que prácticamente un mes que están Claro, sin transporte público. y eso que todavía, bueno, ahora están ya retomando la actividad escolar, muchos establecimientos educativos. Sí, bueno, el tema va a ser a partir de marzo. Claro, que pero, empieza un movimiento pero mayor ya hay, todavía, ¿no? hay docentes, hay preceptores, hay autoridades educativas que se empiezan a movilizar, algunos se movilizan en su auto y otros se movilizan en el colectivo. Imagínate cuando empiece la actividad escolar a pleno, con los chicos, muchísimos chicos que van a las escuelas en colectivo, y vamos a sobrepoblar otra vez un ya recargado sistema vial en la ciudad de Chivilcoy, en el tránsito que es inmanejable. Han demostrado que no pueden manejar el problema del tránsito en la ciudad de Chivilcoy, y vamos a tener más motos circulando, como más y pibes, que fue también uno de los objetivos de crear una empresa del Estado Municipal de Transporte para bajar la cantidad de siniestros viales y cantidad de motos con mamás o papás con 2 o 3 nenitos arriba de la moto, que es lo que ya volvemos a ver. Estuvimos viendo y lo hemos visto muchísimos años anteriores, cuando no había colectivos en la ciudad de Chivilcoy. Así que... ¿Crees, perdóname Fernando que te interrumpa, crees que pueda volver a insistir el Ejecutivo con algún proyecto de estas características para con el es Consejo probable, Deliberante? sí, es probable. Mirá, nosotros estamos dispuestos a discutir absolutamente todo. ¿Sí? Si es viable, si no es viable, si es necesario que sea del municipio, si hay que municipalizar, si no hay que municipalizar, si hay que... Estamos dispuestos a discutir. Ahora, para discutir tenemos que tener informes completos, balances, argumentación respaldada en datos, cosa que no trajeron el año pasado. Y nos cansamos de pedir ese tipo de información y vinieron con datos en el aire, ¿no? Bueno, perdemos 60, aportamos 50. No. Tráigame un balance, tráigame un informe sustentado, completo, con números en la mano. Decimos, bueno, el municipio pone tanto, recaudamos tanto, recibimos tanto de subsidio, pero no trajeron nada. Entonces vos no podés avanzar en un tema tan importante como es la disolución de una empresa del Estado, que del municipio creo que solamente hay 2 en el país de estas características, de un día para el otro, porque además hay responsabilidades legales, económicas, institucionales, y eso es lo que nosotros hicimos saber el año pasado cuando presentaron el proyecto para disolver la empresa un lunes y lo querían tratar el jueves. Claro, sí. Y después no solamente lo quisieron tratar el jueves, o sea, como no pudo avanzar en comisión ese lunes, o en plenario, porque ni siquiera lo metieron en comisión, lo metieron en un plenario, cosa que no se puede, lo iban a presentar sobre tabla un proyecto de disolución de una empresa del Estado. Digamos, ese es el nivel de irresponsabilidad a la que nos llevaba el Ejecutivo por un capricho. Y digo, bueno, a ver, ¿cuál es la necesidad de hacer todo esto a las apuradas? Nosotros obviamente no íbamos a estar en sintonía con eso. Nosotros lo que sí queríamos es discutir a fondo la viabilidad de la empresa de transporte, con los números en la mano, con los informes correspondientes, solicitando a su vez nosotros informes a otros organismos, qué pasaba con los subsidios, cuánto se recibe, cuánto se recauda, cuál es el costo de mantenimiento de la flota, cuál es el estado de la flota municipal, qué se le debe a los trabajadores. Bueno, es una serie de datos que vos necesitas tener para empezar a evaluar, y después también discutir, por supuesto, la necesidad o no
de tener un servicio de transporte municipal, ¿sí? Discutámoslo. ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Es importante para una ciudad como Chivilcoy, que tiene amplísimas dimensiones, que se ha extendido geográficamente enormemente, o se ha duplicado prácticamente su extensión de los últimos 10, 15 años o 20 años? Bueno, todas esas cosas tenemos que discutir. Si está bien trazados los recorridos, si hay que optimizarlos, si no hay que optimizarlos, cuál es la función, porque en algún momento se pensó unir los 4 puntos cardinales de la ciudad y después se pensó que los colectivos pasaran por la mayor cantidad de establecimientos educativos, o si tenemos que reformular también en función de los lugares estratégicos de nuestra ciudad, dónde es hacia dónde fluye más el tránsito, si es hacia el hospital, si es hacia la Ruta 5, si, digamos, una serie de cuestiones que me parece que son importantes discutir y no la podemos tratar todas las apuradas, ni por caprichos, ni por una batalla personal del intendente contra un gremio. Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿sí? Pero bueno, lo más importante obviamente es primeramente por los trabajadores que puedan percibir sus salarios y obviamente por los usuarios. Sí, porque además Chivilcoy también necesita de un transporte público. Totalmente, que necesitamos un transporte público de pasajeros. Y después discutimos si es privado o estatal. Sí. Pero que se precisa, se precisa. Pero es que es inviable una ciudad sin un transporte público en estos tiempos. Y más con esta situación económica, ¿no? En donde hoy movilizarse en la ciudad de Chivilcoy, si bien todavía tenemos características a veces de pueblo, pero también tenemos algunas características que por ahí hacemos 4 cuadras, algunos usan el auto, en vez de ir caminando, pero también tenemos unas distancias gigantescas en las que necesitamos transportarnos, ¿no? Porque la ciudad fue creciendo, está la segunda circunvalación y más allá de la segunda circunvalación se ha ampliado la zonificación, o sea, nosotros hace poco tiempo, no yo en este caso, pero hace un par de años se aprobó la zonificación, lo que es el Código de Ordenamiento Urbano, en donde a vos te habilita o no construir una vivienda o no. Entonces se fueron habilitando nuevas zonas para construcción de viviendas, para poder ahí tener tu hogar, y que son cada vez más lejos de lo que es el centro de la ciudad, donde está concentrado la actividad burocrática, los bancos, etc. Y esa ampliación de la ciudad, que fue habilitada por el propio municipio, también tenía que ser pensada, y eso era lo que nosotros también discutíamos, de cómo crece una ciudad en función de los servicios, si llega o no llega el asfalto, si llega o no llega la iluminación, si llega o no llega un servicio público como el agua, como el gas, si llega o no llega un transporte público, si accede o no accede una ambulancia, si tenemos acceso a un centro de salud, a una escuela. Las ciudades se piensan de esa manera, cosa que nosotros veíamos que en el nuevo Código de Ordenamiento Urbano no se estaba analizando. Si tenés acceso, si el lugar donde vos te estás instalando o vas a construir tu casa es inundable o no. El otro día estuvimos recorriendo algunos lugares donde antiguamente eran lagunas, las fueron rellenando y están construyendo viviendas. ¿Y a dónde va el agua esa? Que son cauces naturales, geográficos, ¿no? En donde el agua tiene, o sea, los terrenos tienen sus pendientes, hay alturas determinadas. ¿Hacia dónde escurre? Y después tenemos los problemas, cuando empieza a llover, de inundaciones o de anegamientos, que decimos, pero ¿por qué esto no se anegaba nunca? Y bueno, ¿cómo no se va a negar si te construyeron o te obstruyeron la salida natural o la pendiente natural de las aguas? Que van hacia el arroyo tal o hacia o tal otro, y después tenés los problemas que tenés sin una infraestructura hidráulica correspondiente. Entonces, digamos, así se piensa la ciudad. Y el transporte público es parte de ese pensamiento, de esa reflexión sobre qué tipo de ciudad uno quiere para no el día de mañana, sino para el presente. Para el presente. Sí. Porque el anegamiento te llega hoy, te va a llegar mañana también, o sea, se te va a agravar, pero hoy ya te está llegando. Y entonces todo este tipo de cosas
hay que tener en cuenta. Y esas cosas hay que discutir y las tenemos que discutir en el Consejo. Se han negado a discutir muchas otras y así salen las cosas. Y bueno, esto es parte de lo que nosotros hacemos en el Consejo Deliberante. A veces dicen que, bueno, ¿para qué estamos? Bueno, estamos para este tipo de cosas porque las decisiones después tienen un impacto concreto en la vida cotidiana de la gente, o la falta de decisiones, ¿no? Sí, o la falta de decisiones, claro. Tiene un impacto directo. Y te contaba esto porque, bueno, hace pocos días, en serio, estuvimos recorriendo junto a una productora y también una ex funcionaria municipal muy reconocida, que es María Amanda Cajiano. Estuve yo con ella recorriendo lo que es el cuartel Sexto, porque, y lo traigo a colación de todo esto, ¿no? Porque Sí, estuvimos viendo, a partir de un hecho lamentable, que fue un tornado que pasó por la ciudad de Chivilcoy, o por el partido de Chivilcoy, muy cerca de la ciudad, y paradójicamente un 1 de diciembre del año pasado, fue el 1 de diciembre del año pasado, digo paradójicamente porque increíblemente nos hizo recordar aquel tornado espeluznante que sufrimos en la ciudad de Chivilcoy, creo que en 2013. 2013, sí. El 2 de diciembre, ¿no? Parece que el 1, el 2 o el 3 tienen hay que agarrarse fuerte esos días, porque cada un par de años aparece un tornado en esas fechas. Bueno, este tornado pasó por gran parte del cuartel Sexto, afectó también la localidad de Gorostiaga, pero hizo un destrozo enorme en una serie de establecimientos rurales, destrozando, bueno, barriendo con las cosechas, barrió hectáreas y hectáreas, destruyó infraestructura rural, hizo voladuras de techos de innumerables casas, volteó galpones, barrió literalmente con montes centenarios, estos montes de árboles que uno los ve y que lamentablemente van quedando cada vez menos por el tema del avance de la agricultura, Sí. que son contenciones naturales, que son muy importantes también para no solamente para el paisaje, sino para la naturaleza y para su ciclo. Barrió con árboles de 200 años, los arrancó de cuajo. Todavía hoy, a 2 meses de esto, un poco más, podemos ver en el lugar, o pude ver, yo lo había visto por fotos y por distintos videos que me habían mandado, el desastre que hizo este tornado, y lo hizo en función, digamos, esta recorrida, porque sé que hay un grupo de productores que presentó dentro del Consejo Deliberante, que todavía nosotros no tenemos sesión, pero vamos a arrancar ahora en marzo, y un pedido de declaración de emergencia para esos establecimientos rurales. Así que fui al lugar y estuve recorriendo, y la verdad que pude constatar el nivel de violencia de la naturaleza sobre ese sector. Así que bueno, después lo discutiremos, por supuesto, en el Consejo Deliberante, la viabilidad o no. Obviamente, a primera vista uno lo que ve, porque ahora han vuelto a sembrar, pero lo que es sobre los rastrojos, digamos, Sí. sobre lo que destrozó. Sobre lo que quedó, claro. Sí, el tema es que tampoco es tan sencillo, o sea, levantar de un día para el otro un establecimiento. No, bueno, y por eso todavía eso lo pudieron volver a sembrar, pero todavía hay casas sin techo, galpones derruidos o semidestrozados, árboles, obviamente, de parabienes algunos que venden leña, pero la verdad que dan ganas de llorar ver árboles destrozados, árboles centenarios que algunos estiman, me decía Panti, algunos de estos años tienen 200 años. Claro. Y bueno, los arrancó de raíz o los partió al medio, ¿no? Árboles con un tronco de 1,5 metros, metro y pico de diámetro, ¿no? De los troncos. Así que bueno, y además aprovechamos para recorrer toda la parte, ahora que está tan en boga el tema de la tasa vial, estuvimos recorriendo
una serie de caminos, porque si bien los caminos son transitables, inclusive un par de días después de la lluvia, hay algunas cuestiones que me parece que son para tener en cuenta para el Ejecutivo Municipal, que son, por ejemplo, hoy no se está cumpliendo una ordenanza que se aprobó en el 2018, ahora no tengo presente el número de ordenanza, pero que fue a propuesta de la propia Cajiano, y que la hizo propia en ese momento el secretario de Obras Públicas, que la llevó al Consejo y yo la voté en el 2018, que es una ordenanza que establece que en las entradas de los campos hay que poner los caños, porque hay muchas entradas que no tienen los caños correspondientes para que circule el agua por la cuneta. Entonces obstruye, se obstruye, esto hablando de las pendientes naturales, sí. Se obstruyen las cunetas para las entradas a algunos campos, y hay una ordenanza que establece que el propietario debe comprar los caños, obviamente con un diámetro determinado, no puede ser cualquier caño, y el propio municipio se hace cargo de su colocación, ¿no? Bien, sí. En caso contrario, que el propietario del campo no lo compre, el municipio tiene que colocar los caños y después se le factura en la tasa. Se le cobra al propietario. El caño correspondiente. Claro. No así el trabajo de colocación que le corresponde al municipio. Bueno, hay muchas entradas que nosotros estuvimos viendo que, especialmente en la zona del Camino del Ombú, que los que son de la zona sabrán por dónde queda, que es, digamos, Cuartel Sexto, yendo como, a ver, para que vos te ubiques, como yendo para Yarza, tenés varios campos que no tienen estos caños. ¿Y qué sucede? Cuando llueve mucho, se termina cortando el camino. Entonces termina estropeando o rompiendo la trazabilidad de ese camino, que al municipio también le cuesta mucho sostener. Sí, entonces, sí. Hoy el propio municipio no está haciendo cumplir esa ordenanza que él mismo llevó al Consejo Deliberante, porque entendía, y nosotros también lo vimos como un hecho positivo, de que, bueno, propietario y municipio hacen estas obras, que son pequeñas obras, calculá que son 3 caños que tenía que poner en la entrada de un camino, o 2, en la entrada de un campo, digo, para resolver un problema que después termina siendo muy dramático para los que circulan por ahí, y además económicamente, porque te rompe el camino, porque se anega, porque nadie puede pasar, y si vos pasás, después te pueden poner una multa porque lo destrozaste, porque vos tenés que llegar a tu campo, no sé, en el helicóptero no pasás. Entonces, bueno, esas cuestiones me parecen importantes, que también hay que señalarlas, y las vamos a tratar de llevar al Consejo Deliberante. Tengo una pregunta más al respecto, Fernando, con el tema de la emergencia, ¿sí? Puntualmente, ¿qué es lo que están pidiendo los productores? Bueno, lo que están pidiendo es, al declarar de emergencia en esos lugares específicos, es la exhibición de la tasa vial del presente año. Bien. ¿No? Después veremos si el año, bueno, veremos qué es lo que se contempla y si es que se le otorga, sí, obviamente. Sí. Pero este es el pedido Eso puntual. Se discute en el Consejo Deliberante. Claro. Pero me parece, sí, había que ir a ver, que eso es lo que tenemos que hacer todos los concejales, bueno, ante situaciones. Después de obviamente tener conocimiento de causa. Conocimiento, en vivo y en directo. Más allá que si yo te muestro ahora las fotos, son espeluznantes las fotos de los daños del tornado. Bueno, quería ir a ver, recorrer, que hacía un tiempo que no pasaba por ahí, y la verdad que me quedé sorprendido. Estábamos llegando a uno de los campos y había una chapa enorme en el medio de un campo, y la casa más cercana, una chapa, como si fuera la chapa de un techo de una casa o de un galpón, y la instalación más cercana, la casa más cercana, estaba a 1000 metros. O sea, imagínate lo que voló esa chapa para llegar hasta ahí. Bueno, y esa fue la potencia de ese tornado. Afortunadamente no hubo lesionados, por lo menos lo que yo tengo entendido. No, personas lesionadas no, pero sí que es un desastre interesante. Así que bueno. Más en la zona rural, ¿no? Y este tipo de situaciones que en función de los cambios climáticos y de las situaciones que venimos viviendo, si no es sequía, son inundaciones y son tormentas. Esta es una zona que en los últimos
15 años hemos sufrido tormentas muy violentas. Recuerdo, no solamente la del 13, la del 3 de diciembre, la del 2 de diciembre de 2013, que recordamos lo que pasó en la agrupación atlética, cuando se cayó la planta de Sancor, cuando Sí, el Aeroclub. destrozó el Bueno, pero el Aeroclub. Aeroclub fue más. Sí, fue primero lo de Sancor, después lo del Sí, Aeroclub, después que el hubo grupo. una persona fallecida en esa Sí. tormenta, justo enfrente del Aeroclub. Bueno, la agrupación atlética también, que fue otro hecho Y resonante. afortunadamente en Chivilcoy ese 2 de Y había diciembre, gente ese día y dentro había de la agrupación 90 atlética. chicos ahí adentro. Y Fue una por desgracia milagro, con no. suerte. Sí, pero bueno, estamos viviendo este tipo de situaciones, Sí. tenemos que estar... nosotros hace un tiempo también presentamos algunos protocolos para discutir en materia de defensa, de defensa civil, para promover un poco cómo debemos actuar, pero bueno, vamos a insistir con este tipo de cosas. Ante este tipo de eventos que son cada vez más seguidos, estamos viendo que tenemos un Estado nacional ausente en materia de protección ambiental y que los va desfinanciando, lo que vemos ahora lo que está pasando en la Patagonia, lo que está pasando en Corrientes, lo que está pasando también en Misiones con los incendios, y bueno, se prendió fuego, y yo lo arregle, alguien lo va a arreglar, según mi ley. Y nosotros nos tenemos que preparar para este tipo de situaciones. Y no es alarmista, sino estar Prevenidos. y esas son las discusiones que nosotros estamos tratando de llevar adelante en el Consejo Deliberante. Bueno, por ahora te digo muchas gracias por Bueno. haber venido a charlar y tocar estos temas aquí en la mañana del centro. Obviamente sin perjuicio de que ya te vamos a volver a convocar. Me parece que vamos a tener un año de intenso y de bastante charla. Sí, tenemos mucho para bastante hablar debate, de sí. nuestro gobernador y de todo lo que están tratando de... Y ya hablaremos, ahora cuando tengamos un poco también más de definiciones, ¿no? Sí, estamos En ese- cerca de tomar definiciones, estamos a horas de que se defina si va a haber paso o no, y también estamos ahora Sí, de si falta va el a haber... Senado que decida si se suspende o no se suspende. Claro. Y si se desdoblan elecciones o no. Exactamente. Es otra cuestión que también, hay grandes posibilidades de que se haga en la provincia de Buenos Aires un desdoblamiento en las elecciones. Le recordamos que es el desdoblamiento, o sea, se vota solamente en la provincia, en este caso si hay desdoblamiento, las categorías provinciales y locales. Claro. ¿no? Y las después nacionales van por otro lado. nacionales, y además son dos sistemas de votación distintos. Claro, porque por un lado tenemos la boleta única. Que se aprobó Eso sería a nivel nacional. el año pasado, que es a nivel nacional, como la provincia no dio la boleta única, irá con la boleta de papel para las elecciones de legisladores provinciales y concejales en este año. Y después por boleta única se hace otro día, otro mes, si es que hay desdoblamiento. Si Sí. no, tiene que ser en el mismo día, ¿no? Si no hay desdoblamiento, se vota con boleta única por un lado y con boleta papel por otro, como pasó en la ciudad de Buenos Aires, que fue un caos. Sí. El año pasado ellos tenían boleta papel y voto electrónico. Sí. Entonces tenían que hacer dos colas. Creo que lo más propicio sería que haya desdoblamiento o en su defecto que no se vote el mismo día. No, o obviamente... O el mismo domingo. O un mismo sistema de votación, pero nosotros, no compartimos lo de la boleta única. Fernando, muchas gracias por venir. Muy No, amable. gracias a vos. Fernando Poggio con nosotros abriendo la mañana del centro en materia de entrevistas. Sí, concejal de